sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre mío, ayúdanos hoy en este día. Padre, te pido y te ruego que perdones mis pecados y mis fallas. Ayúdame, Padre, a simplemente ser de bendición, Señor, a tu pueblo. Y, Padre, sigue usando tu palabra como lo has hecho. Y gracias por nuestro pastor también, que ha sido fiel en predicar. Sigue usándolo, Señor, y sigue usando tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos corazones, Señor, sensibles a tu palabra, que podamos hoy aprender algo de ti, Señor. Y te pido y dejo todo en tus manos, Señor, y la honra y gloria sea para ti siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles un poquito, hermanos, sobre la madurez espiritual. La madurez espiritual. La carta de los Hebreos, hermanos, fue escrita a un grupo de cristianos judíos que corrían el peligro de volver a sus antiguas prácticas. Es algo muy común que tengamos la tendencia de volver a nuestras antiguas prácticas. Entonces, esos judíos tenían el peligro de volver a sus antiguas prácticas religiosas. El escritor de Hebreos los anima, pero también les exhorta a perseverar en su fe. ¿Para qué? ¿Para qué perseverar en la fe? Para avanzar más allá de las enseñanzas básicas acerca de Cristo y avanzar hacia la madurez espiritual. Mira, hermanos, hay algo que tenemos que entender. Dios quiere que nosotros como iglesia avancemos hasta llegar a la madurez espiritual. Amén. Yo sé que el ejercicio nos enseña cosas básicas como la salvación, la seguridad, el Espíritu Santo, el bautismo, el discipulado, la salvación y cosas que son básicas de leer la Biblia, de orar. Pero llega un punto, hermanos, en nuestra vida donde tenemos que madurar. Amén. Tenemos que avanzar. Dios quiere que la iglesia avance. Nosotros tenemos que aprender a avanzar hacia la madurez espiritual. Por cuando os habéis hecho tardos para oír, dice. Esto explica por qué el autor, acuérdense, hay un tema que se trata aquí. Primero habla sobre Jesús siendo el superior a todos los demás, superior a los ángeles, superior aún a la religión judía, o sea, sus prácticas. Dice, esto explica por qué el autor no toca el tema de Melquisedec de inmediato. No lo toca. ¿Por qué? Porque él quiere tratar algunos aspectos básicos, importantes, antes de pasar a temas más complejos. Pero la condición espiritual de estos cristianos lo hacía difícil de explicar. Es muy difícil de explicar, hermanos, ciertas profundidades, ciertos problemas que tal vez como iglesia enfrentamos, cierta necesidad. Es muy difícil de explicarlo a una persona que todavía no ha madurado espiritualmente. Amén. Una persona que se le tiene que hablar, mira, hermano, ¿sabes qué? No tenemos lana. ¿Cómo vamos a hacer? Pues vamos a cooperarnos. Es muy difícil explicarle eso a alguien cuando no ha madurado. Amén. No ha crecido espiritualmente. Todavía se le tiene que decir, hermano, pues venga a la iglesia, hermano, sea fiel, hermano. Hermano, siga de... No, es muy difícil de explicar cosas así. Eso es lo que estaba pasando aquí. Es muy difícil explicarles el tema de Melquisedec a estas personas, mientras hay otras cosas que todavía no, todavía siguen a antiguas prácticas del judaísmo. Había varios creyentes que ya deberían estar enseñándose a otros, pero estos creyentes necesitaban que alguien volviera a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Estos cristianos eran como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Y dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. Amén. Danielito sigue siendo bebé. Amén. ¿Por qué? Porque se alimenta de leche. Mira, hermanos, nosotros como cristianos ya deberíamos madurar. Deberíamos ir más allá. Amén, hermanos. Pero muchas veces, así como estos cristianos, estamos todavía queriendo que se nos dé leche. Todavía se nos está animando a ser fieles cuando ya deberíamos de ser fieles. Amén. Todavía se nos está animando de tener una comunión con Dios cuando ya deberíamos tener una comunión con Dios. Amén. ¿Sí me explico? Cosas que son básicas, que ya muchos de nosotros ya tenemos hay varios hermanos que ya tenemos buenos ratos aquí y yo sé que hay unos que están empezando, pero el punto es que todos vamos a crecer, todos tenemos que crecer. Amén. Entonces, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Una persona, hermanos, que todavía se le tienen que enseñar las cosas básicas, como especialmente del discipulado, de la salvación, de orar, todavía no sabe escoger muchas veces lo correcto. ¿Por qué? Porque todavía se alimenta de leche, pero una persona madura
ya debería saber cómo escoger lo que es correcto, amén. Ya debería saber que venir a la iglesia es bueno para él y para su familia, amén. Ya debería saber que orar es bueno para él. Pero el alimento sólido es para los que son maduros. Pero vemos que estos creyentes no eran maduros, eran muy inmaduros. Si se acuerda, el libro de Hebreos comienza tratando con un tema sobre Jesús, que Él es el Hijo de Dios y que Él es superior sobre cualquier otra persona y sobre cualquier otra cosa. No era que el mensaje fuera demasiado complicado, era que los creyentes eran tardos para oír. El mensaje que el autor, hermanos, estaba tratando de comunicar sobre Jesús, siendo superior a todos y al judaísmo, no es que era difícil de entender. No es difícil de entender, hermanos, para un nuevo creyente que Jesús es superior. Amén. Que Él es superior. Que Él es la razón por la cual las cosas fueron creadas. Pero estos cristianos eran tardos para oír. Ser tardo para oír no es un problema con el oído. No es que estaban sordos, sino un problema con el corazón. Amén. Había inmadurez en estos creyentes. Mira, la razón por la cual a veces somos tardos para oír no es que no escuchemos, hermanos. Sí escuchamos, pero hay un problema en el corazón. Amén. Hay un problema en el corazón. Hay algo, se está endureciendo nuestro corazón. La razón por la cual a veces salimos ofendidos o a veces no queremos apoyar, ¿por qué? Porque hay algo dentro de nuestro corazón. Amén. Hay algo dentro, hay algo, no sé qué habrá, pero hay algo dentro. La dureza de corazón por lo general llega primero. Primero es la dureza del corazón, después el deseo de renunciar. La razón por la cual muchos ya dicen, ya no voy a servir, ya no voy a seguir adelante, ya no voy a apoyar a la iglesia, ya no voy a apoyar al pastor. ¿Sabes dónde empezó primero? Con la dureza de su corazón. Su corazón se endureció y después de ahí llega la renuncia. Ya no sigo más, ya no continúo, ya no puedo más. Cuando la palabra de Dios empiece a parecerle un poco aburrida, cuando se comienza a ofender muy rápidamente, debemos considerarlo como una señal de advertencia. Amén. Es un peligro ahí. ¿Por qué? Nos estamos volviendo inmaduros. Es un peligro. Amén. Cuando tu corazón se comienza a endurecer y te comienzas a ofender rápidamente, déjame decirte, hay un peligro ahí. Hay un peligro. Nos estamos volviendo inmaduros. Amén. Nos estamos volviendo inmaduros, debiendo ser ya, dice, maestros, tomando en cuenta el tiempo que habían sido seguidores de Jesús, deberían haber sido mucho más maduros de lo que eran, amén. Estos cristianos judíos deberían ser ya muchos más maduros de los primeros que apenas estaban llegando. Pero ¿qué pasó? Todavía no maduraban. Estos creyentes deberían estar fortaleciendo la fe de otros creyentes. Pero como eran tan inmaduros, se les tenía que recordar acerca de Jesús, siendo el único mediador entre Dios y los hombres. Mira, hermanos, hay cosas que ustedes ya saben, que cada uno de nosotros ya sabemos que Cristo, amén, es la respuesta, que Cristo es el que puede salvar, que Cristo es el que puede cambiar nuestras vidas. Ya sabemos eso, amén. Deberíamos nosotros ya madurar y enseñar a otros, encaminar a otros. Pero eso es lo que estaba pasando aquí, no eran maduros. Eran tan inmaduros que se les tenía que recordar, debiendo ser ya maestros. No era que ellos fueran personas especiales que tenían un rol único de enseñanza. No es que eran predicadores y enseñaban, no, sino que deberían ser ya maestros en el sentido de que todo cristiano debe llegar a la madurez espiritual. Amén, hermanos, todo cristiano, no importa si no predicas, no importa si no das una clase, no importa en qué ministerio estés, cada cristiano tenemos la responsabilidad de llegar a la madurez espiritual. Tenemos que madurar, amén. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque todo, hermanos, la vida va por etapas y vamos madurando conforme vamos creciendo. Ahora, el autor exhorta a los creyentes a madurar espiritualmente, dejando atrás las enseñanzas básicas, leche, para comprender verdades profundas, alimento sólido. El alimento sólido es para los que son maduros. Forma parte de una metáfora que compara la progresión de la dieta humana con el proceso de crecimiento cristiano. Imagínate, hermanos, un adulto. Mira, ¿qué quiero decir con esto? Imagínate un adulto, hermanos. Quería traer un biberón y una carne, para dar un ejemplo, pero no tengo, ¿ok? Pero imagínate el hermano Leo con un biberón y con leche. ¿Cómo se miraría el hermano que anda así caminando así? Ridículo, ¿no? Pero cuando deberíamos darle carne, ¿no? Amén. Una carne buena, carne asada.
¿Sí me explico? Mira, hermanos, muchos de nosotros deberíamos estar así, comiendo alimentos sólidos, pastor, enseñándonos ya teología, ya enseñándonos doctrinas profundas, cómo defender la verdad, cómo enseñándonos ya cómo defendernos contra los, no sé, contra los pentes o contra los, saber cómo tratar con ellos, cosas más profundas, amén. Cosas que cómo defender la verdad, cómo levantarnos por la verdad, cosas que ya deberíamos ya estar alimentándonos, amén. Pero todavía se nos tiene que enseñar de ser fieles. Todavía se nos tiene que enseñar de animarnos. Todavía se nos, ¿por qué? Y luego muchos se preguntan, ay, pura leche nos dan. Es que no has madurado, amén. No hemos madurado, por eso no comemos alimentos sólidos. Yo estaba ahorita cuando fuimos a tocar una puerta, me encontré con un muchacho que se llama Gerardo y es ateo. Y pues me hizo la pregunta, yo, pues yo no creo en Dios, fíjate que yo no creo en Dios. Y me dice, y le digo, ¿por qué? Es que hay tanta maldad y tantas cosas que pasan que dice él, pues ¿cómo puede haber un Dios? Entonces yo estuve ahí tratando de explicarle y le explicaba cómo es que sobre la soberanía de Dios, también que no podemos llegar a una conclusión porque a veces cada vida es diferente, tenemos que ver el transcurso de la vida, el contexto de la vida, qué sembró esa persona, por qué es que llegó a tal punto donde tal vez sin querer queriendo lo balancearon, pero había algo sembrado y tantas otras cosas, pero al final de cuentas, cosas así deberíamos aprender, amén. Pero ¿por qué se nos tiene que volver a enseñar lo básico? Que otra vez animarnos, enseñarnos a que tenemos que leer la Biblia, cuando ya muchos deberíamos estar leyendo la Biblia. Mira, hermanos, es algo ridículo, a ver, como les decía, estar así todo el tiempo. Deberíamos ya madurar, deberíamos ya crecer. Ahora, los bebés deben beber leche, amén. Todos sabemos, ¿estamos de acuerdo? Los bebés, Danielito debe beber leche, ¿ok? Cada cristiano que como hermano Jesús no está ahí, pero él debería beber leche, amén. ¿Por qué? Está empezando, amén. Va a llegar un momento donde el hermano ya va a querer unos frijolitos, unos arrocitos, ya va a llegar, y ya luego va a querer carne. Sí, es natural, amén, es natural. También para el bebé, o sea, va a beber leche y luego Danielito, luego va a querer que se compre sus hamburguesas. Va a querer hamburguesas, luego va a querer ya le va a gustar la carne asada. Ahora va a querer carne, va a querer pollo asado. ¿Por qué? Es natural, va creciendo, amén. Así como nosotros como cristianos deberíamos crecer, deberíamos anhelar un poquito, un alimento más sólido, amén. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué es que llegamos? ¿Por qué es que no nos desarrollamos? Mira, a medida que crece, por ejemplo, no tienen dientes, los niños bebés no tienen dientes para masticar alimentos sólidos y su delicado sistema digestivo no puede procesarlos. Pero a medida que crecen, desarrollan las estructuras internas necesarias para masticar, descomponer y asimilar los beneficios nutriales de una dieta más compleja. Si no, pregúntale a Uri. Ay, ese Uri. Cuando era chiquito, pues también comía, pero ahorita... No, hermano, la otra vez, hace 2 años, 3 años creo, fuimos al Dennis y él todavía tenía como 11 años, pero pidió un steak y se le acabó todo. Y eso que no era un niño todavía, pero que ya quiere carne, ya quiere comer, sí, ya sabe. Lo mismo ocurre con el crecimiento espiritual y la madurez en la vida cristiana. Los destinarios hebreos de la epístola eran como bebés espirituales a los que les había que dar biberón. Se les tenía que enseñar repetidamente las enseñanzas fundamentales del evangelio, cuando deberían haber estado deleitándose en el alimento sólido, amén, de la verdad bíblica avanzada y luego enseñarlas a otros. Deberían estar aprendiendo otras cosas y enseñando a otros, pero todavía tenían que tomar leche. Cada cristiano debe tener una meta y es llegar a la madurez espiritual. No podemos quedarnos niños espiritualmente. Tenemos que crecer, amén, en nuestra vida. Mira, hermanos, la vida de los seres humanos es por etapa. Naces, eres un bebé aquí en el vientre. Naces, gateas, estás como Alexis, estás como Danielito, luego como Alexis, y luego llegas a como la edad de Eric, y luego llegas a la edad de Levi, joven, y luego llegas adulto, y luego pues ya unos hacen ancianitos. Pero ¿qué quiero decir? Vamos creciendo, amén. Vamos, o sea, el ser humano no se queda así a una cierta edad. Todo va creciendo, vamos por etapas o tiempos donde vivimos y actuamos de diferentes maneras. A veces cuando éramos niños nos comportábamos como niños, pero ahora como adultos nos comportamos como adultos. Mira,
hermanos, en cada etapa de nuestra vida actuamos de diferentes maneras y somos autosuficientes tal vez o dependientes de otras personas. Pero durante el proceso vamos creciendo en madurez. Comenzamos a ser responsables en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ya comienzas a trabajar, ya se te da empleo, ya las hermanas ya saben cocinar. Las hermanas ya saben cuidar a los hijos, ya saben, no sé, cambiar un pañal. Los esposos o los padres ya saben pagar los biles, ya saben pagar impuestos, están proveyendo para la familia, están pagando biles. ¿Qué quiero decir? Estamos creciendo, amén, estamos madurando, amén. Si en lo secular es así, ¿por qué en la vida espiritual nos quedamos como niños? Deja de hacerle una pregunta. ¿A usted, hermana o hermano, te gustaría un esposo o una esposa inmadura? ¿Quieres a alguien que todavía que tú le cocines? ¿O que tú le pagues los biles? ¿Sí me explico? O que tú, no, queremos que maduren, amén. Se tiene que ser responsable. ¿Y por qué en la vida cristiana no somos así? Cuando deberíamos nosotros agarrar la responsabilidad, porque a veces estamos ahí, pastor, pues ahí que lo haga él. Cuando nosotros deberíamos, amén, ayudar. Llegamos a un punto de nuestra vida donde ya no somos niños. Amén. Tenemos responsabilidades y hasta comienzas a aconsejar. Llega un punto en tu vida donde ya comienzas a aconsejar a jóvenes sobre lo que no hacer y lo que deben hacer. ¿Por qué haces eso? Porque estás madurando, estás creciendo. Pero ¿por qué en la vida espiritual muchas veces no somos así? Amén. Deberíamos nosotros aconsejar a jóvenes, a otras personas recién nacidos espiritualmente, que este es el camino correcto que deben andar. ¿Por qué es que no lo hacemos? Porque también al igual no hemos madurado. Mira, hermano, de igual manera Dios quiere que sus hijos crezcan, no de altura, sino en conocimiento, en comportamiento, que dejen de ser niños en la fe y se conviertan en adultos maduros espiritualmente hablando. Mira, hermanos, Dios quiere cristianos maduros. Alcanzar madurez espiritual es importante para un cristiano. Todos sabemos y entendemos que hay diferentes tipos de cristianos, los maduros y los inmaduros. Hay dos cristianos en la iglesia, los maduros y los inmaduros. Pero Dios no desea cristianos inmaduros. Él quiere cristianos maduros. Amén. Amén. Ahora vamos a ver número 1, el propósito. ¿Cuál es el propósito de la madurez? Vamos a Efesios, vamos a ver por qué. ¿Por qué quiere que maduremos? Bueno, Efesios, vamos a leer Efesios, ¿qué dice Efesios? Efesios 4:13, vamos a ver el propósito de la madurez. Número 1 es el propósito de la madurez. Efesios 4:13. Efesios 4:13. El propósito, vamos a leer desde el 11. El propósito de la madurez. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios para que digan que yo no me la estoy inventando. Amén. Dice, ¿están ahí? Dice, Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice ahí, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, dice ahí, es la palabra, a la medida, la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. El propósito de la madurez es llegar a ser como Cristo. Ese es el propósito. ¿Por qué cree que Dios quiere que maduremos? Porque Él quiere que lleguemos a la madurez de Cristo. ¿Cómo? ¿Cuál es el asunto ahí? Bueno, en nuestra manera de pensar. ¿Cómo piensas? ¿Cómo pensamos, amén? ¿Cómo piensas respecto a la iglesia? Por ejemplo, ahorita estamos pasando pues, una prueba o un problema. ¿Qué piensas sobre respecto a ese problema que estamos pasando? La manera que piensas, hermanos, dice mucho de tu madurez o tu inmadurez. ¿Sí me explico? Porque si piensas que nos vamos, pues si se va a la iglesia, pues pues ya, y que se la averigüen. O no, pues no sé qué voy a hacer. Sí, dice mucho de tu inmadurez. Pero la meta es ser como Cristo, pensar como Cristo en nuestra manera de hablar, cómo hablamos, en nuestra manera de actuar, cómo actúas. El propósito de la madurez es llegar a ser como Cristo. En nuestra manera de responder, ¿cómo respondemos? Iglesia, ¿cómo respondemos a este problema que estamos enfrentando? ¿Vamos a criticar? Claro que no. ¿Vamos a juzgar? Claro que no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a respetar. Si es deseado, vamos a tal vez mantenerlos humildes y ¿sabes qué? Pues de todas maneras, Dios es el que está en los cielos, amén. Y Él ve todo, Él ve nuestro corazón, Él sabe la intención de cada uno de nosotros, amén.
Él sabe que como iglesia nomás queremos servir y hacer más para Dios. Pero ¿cómo actuamos? ¿Sí me explico? ¿Cómo respondemos? También es en la manera, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo miras las cosas? Cuando hay una necesidad en la iglesia, ¿cómo la ves? ¿La ves como una carga? ¿La ves como un problema, un disgusto? ¿O la ves como una oportunidad de poder ayudar? Cuando hay algo económico, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como pues, problema de ellos o lo ves como de cómo puedo yo ayudar? Una persona madura dice, ¿cómo puedo yo ayudar? Porque acuérdense, la meta es ser como ¿qué? Cristo. Amén. Esa es la meta. En nuestra forma de pensar, hablar, actuar, responder y la manera que vemos las cosas. Creemos que la madurez espiritual es la combinación de carácter, de ser como Cristo en la vida interior y de conducta, actuar como Cristo en la vida exterior. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es tu vida en lo interior? ¿Hablas con Dios? Cristo hablaba con su Padre. Cristo quería hacer la voluntad de su Padre. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de tu Padre? Decía Jesús, mi comida es que yo haga la voluntad de Dios, amén, de mi Padre. ¿Qué voluntad quieres hacer tú? ¿Sí me explico? O sea, creemos que la madurez espiritual es la combinación del carácter, ser como Cristo, pero en la vida tener carácter cristianos. ¿Cómo hace falta cristianos con carácter cristiano? Amén. En la vida interior y de conducta es lo exterior, cómo te comportas, cómo te vistes. La madurez espiritual se logra a través de parecernos cada vez más a Cristo. Después de la salvación, cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual. Mira, hermanos, desde que aceptaste a Cristo en tu corazón, ya empezó un proceso. ¿Qué? Llegar a la madurez. Ya empezaste a crecer. Muchos pues ya gatean, pero ya deberías ya no gatear. Ya deberías correr. Ya deberías un poco caminar. Muchos, ¿sí me explico? Mientras van pasando los años, hermanos, cada uno de nosotros como cristianos, desde el momento que aceptaste a Cristo, empezó un crecimiento. Ya deberías crecer. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? Bueno, unos dirán 6 meses, pues 6 meses, pues ya deberías estar gateando, amén. ¿Sí me explico? Danielito ya está gateando. ¿Sí, no? No sé. Pero ¿sí me explico? Y luego otros tienen 2 años, 3 años en la iglesia. Pues ya deberíamos estar como Alex, corriendo. Alex ya está corriendo. ¿Sí me explico? No sé si me estoy dando a entender. O sea, que ya deberíamos estar creciendo, así madurando, tratando de cómo ayudar, cómo ayudar al cuerpo. ¿Sí me explico? Para que el cuerpo esté unido, esté fortalecido, esté bien nutrido. A veces estamos bien desnutridos. ¿Por qué? Porque no todos estamos cumpliendo nuestra función. Mira, hermanos, acuérdense, después de la salvación, cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual con la intención de ser más maduro espiritualmente. La intención es que madures. La intención de Dios es que crezcamos, no que nos quedemos como niños. Dios quiere que crezcas, hermana, amén. Dios quiere que crezcamos nosotros. La razón por la cual el cristiano de ahora es tan inmaduro en su carácter es porque no hay una relación íntima con Dios. Esa es la razón, número 1. Es porque no hay una relación con Dios. No hay un caminar con Dios. No hay nada en lo interior. Si no hay nada en lo interior, ¿qué? No hay nada en lo exterior. ¿Por qué no nos interesan las cosas de Dios? Porque en lo interior no hay nada. ¿Sí me explico, hermanos? No hay una comunión con Dios, pues no va a haber deseo para nada. No, si no tienes una comunión con Dios, de ahí nace todo, porque si no hay una comunión con Dios, no hay nada en lo exterior, no hay nada que puedes dar, no hay una sonrisa, no hay una felicidad, no hay un deseo de servir, no hay un deseo de ayudar, no hay un deseo de enseñar, no hay deseo de nada. ¿Por qué? Porque no hay nada en lo interior. Eso es muy importante. Ahora, por eso, hermanos, nuestra conducta es muy inmadura. No actuamos como Cristo, porque la vida interior, no hay nada dentro de la vida interior. La vida exterior de nosotros muchas veces es como la de un niño o una niña, porque no hay nada pasando en lo interior, no hay una comunión con... ¿Sabes por qué nos ofendemos y nos comportamos como niños? ¿Sabes por qué nos peleamos con las hermanas? Porque no hay nada en lo interior. Porque si hubiera en lo interior, la Biblia dice, hay que perdonar a la hermana, ¿sí? ¿La perdonan? Sí, la perdonan. ¿Sí me explico? En la vida interior hay que ser pacientes, dice la Biblia. ¿Sí? Hay que perdonarnos, hay que amarnos unos a otros, dice la palabra de Dios. Pero si hubiera esto en lo interior, si hubiera en lo exterior. Pero en lo exterior muchas veces hay mucha inmadurez. Yo, hermano, leo agarrándonos, imagínate. ¿Por qué? Pues no hay nada en lo interior.
Mira, la razón por la cual muchas veces hay mucha inmadurez, hermanos, es porque tenemos que checarnos qué hay en lo interior. ¿Qué hay en lo interior? ¿Has caminado con Dios? ¿Has tratado tan siquiera? ¿Te has sacrificado para poder desarrollar una comunión con Dios? Si no lo has hecho, pues eso explica por qué es que somos niños. Eso explica por qué somos muy maduros. ¿Sí me explico? Eso explica por qué no podemos perdonarnos, por qué no podemos apoyar la obra. Eso dice todo. Ahora, la herramienta principal en este proceso es la palabra de Dios y por lo tanto hay que estudiarla profundamente y aplicarla diariamente para poder madurar. En el mundo conocemos la madurez de la persona adulta como una persona que no actúa como niño. No es malcriado, no dice necedades, actúa con mucho equilibrio, con mucho sentido común o con mucha templanza. Eso, o sea, autodisciplina. No anda actuando como niño. ¿Sabes por qué te dieron el trabajo que tienes? Porque no andas actuando como niño ya en el trabajo. Amén, haces tu trabajo, cierta hora llegas a... Mira, hermanos, allá llegamos a cierta hora, ¿sí? Allá llegas a las 6 de la mañana, vas a entrar y ahí estás. ¿Y por qué a la iglesia a veces somos muy maduros? Amén. Nos dicen, a las 6 vamos a estar aquí porque vamos a apoyar, vamos a tener que arreglar, vamos a hacer... Y no estamos. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por qué? Porque en el trabajo sí podemos ser maduros, pero en las cosas de Dios no. Regresamos a lo mismo. No hay nada en lo interior. Amén. No hay nada en lo interior. Por eso lo exterior no lo mostramos como niños. Ahora, si allá afuera, hermanos, actuamos como adultos, ¿por qué es que aquí en la iglesia actuamos como niños? Yo dudo mucho que el hermano Leo anda ya actuando como niño, peleándose con el mayordomo. Bueno, él es el mayordomo, ¿eh? O no sé. Pero no, dudo mucho que él ande peleándose con el supervisor, que ande haciendo sus berrinches. No, yo lo quiero de esta manera. ¿Y qué es? Bueno, quiero pensar, no sé. Dudo mucho, ¿no? Que muchos de ustedes, el hermano Samuel, esté peleándose allá con su patrón. Su patrón le dice algo, sí, jefe, sí, así lo vamos a hacer. ¿Sí me explico? Dudo mucho que allá estemos ahí. Dudo mucho que muchos allá, donde estés trabajando, dudo mucho que te pelees con tu patrón. Dudo mucho que estés... ¿Y por qué es que en las cosas de Dios, por qué nos peleamos con Dios? ¿Sí me explico? Dios nos dice algo y no lo haces. No sé si me explico, hermanos. ¿Amén? ¿Están aquí? Mira, hermanos, estoy tratando de ser realista, amén. Porque allá, yo sé que allá no nos comportamos como niños, pero aquí venimos a la iglesia y queremos tirar nuestros berrinches. Cuando no debería de ser así, aquí es donde deberíamos ser más maduros, amén. Porque se trata de las cosas de Dios, porque se trata de Dios, porque Dios merece respeto, Dios merece la honra y la gloria. Mira, hermanos, allá yo estoy seguro que allá en el trabajo hablas como un adulto, respetas. Si es necesario, te humillas allá en el trabajo. Y aquí no. Mira, a veces no tenemos la dicha de decir, hermano, perdóname, no te quise faltar el respeto, perdóname. No hacemos nada. ¿Sí me explico? Pero allá en el trabajo sí, allá sí. Ay, eres la mera santa, ya. Somos el mero santito. Pero aquí, cuando con más razón aquí debería de ser, amén. El cristiano maduro es un cristiano completo espiritualmente, entiende la palabra de Dios y vive de acuerdo a ella. Un cristiano completo no necesita que se le repita siempre los mismos temas básicos, temas que recibió en sus primeros meses de vida espiritual. Hay muchos temas que ya deberías dominar, amén. Sobre que ya deberías orar, ya deberías leer, ya deberías compartir, ya deberías ayudar. Hay cosas que ya deberíamos hacer, amén. Porque ya tenemos varios tiempos en el cristianismo. Ya esas cosas, temas, los conoces y los deberías dominar y los deberías practicar. No es necesario estar hablando desde el compromiso, del amor a los hermanos, de dejar el viejo hombre y revestirse en el espíritu, de dar a la obra, de ser fiel a la iglesia y de servir. No, esos temas deberíamos ya dominarlos. Sino que necesitan alimento sólido, algo que necesitamos. ¿Sabes qué pasó? Más profundo, métase más. ¿Sí me explico? Estudio y discernimiento de la palabra de Dios en temas más profundos. Porque primero ya lo dominamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no dominamos lo más básico. El cristiano maduro quiere saber cómo ser más como Cristo. El maduro quiere saber cómo alcanzar más almas como Cristo. Amén. El cristiano maduro quiere ayudar a otras personas. El cristiano maduro quiere tratar de traer personas a la iglesia. Amén. El cristiano maduro quiere
prepararse más y tomar clases tal vez de discipulado. Y dice, ¿sabes qué, pastor? Habrá un clase de discipulado, ya estamos listos, queremos aprender más, queremos alcanzar más gente, queremos prepararnos para estar listos cuando cualquier cosa que se presente para ayudar a la gente. Pero ¿quién piensa así? ¿Un cristiano maduro? Alguien que tiene la mente de Cristo. Amén. Alguien que quiere actuar como Cristo. El cristiano maduro está buscando oportunidad de apoyar económicamente cualquier actividad de la iglesia. El cristiano maduro se apunta para servir y apoyar cualquier ministerio de la iglesia. El cristiano maduro tiene una comunión con Dios. Pero el que no ha madurado, siempre necesita estar enseñándoles de lo mismo. ¿Por qué? Porque no avanzan, no crecen, no maduran, no son completos. Se les tiene que recordar de venir a la iglesia, se les tiene que recordar, se les tiene que animar constantemente, se les tiene que animar a que apoyen, se les tiene casi que rogar para que sirvan y apoyen las actividades de la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía no han comprendido que el propósito de la madurez es llegar a ser como ¿quién? Cristo. Ese es el propósito, amén, de la madurez, llegar a ser como Cristo. Número 2, deja de ser un niño espiritualmente. Hebreos 5.13, vayan ahí, Hebreos 5.13. Dejemos de ser un niño espiritualmente. Hebreos 5.13. Hebreos 5.13. Hebreos 5.13. ¿Están ahí? Dice, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mira, hermanos, como les dije, es entendible que hermanos que apenas están empezando, que se mantengan enseñando, que se mantengan, podemos decir, tomando leche, ¿sí? Enseñanzas básicas. Pero ya nosotros que ya tenemos tiempo, ya nos volvemos inexpertos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ahí dice, y todo aquel que participa de leche es inexperto. Si tú ya tienes años en el cristianismo y todavía participas de la leche, déjame decirte, dice la palabra, eres inexperto. ¿En qué? En la palabra de justicia, en la palabra de Dios, porque es niño. Mira, número 2, tenemos que dejar de ser niños. Muchos creyentes ya tienen tiempo en el cristianismo, pero todavía se alimentan de leche, enseñanzas básicas, y es espiritualmente inexperto en la palabra de justicia porque no ha madurado. Mira, hermanos, no esperamos que los cristianos nuevos sean expertos en la palabra de justicia, pero aquellos que han sido cristianos por un tiempo deben serlo ya deberían madurar. Mira, vamos a 1 Corintios 13:11. 1 Corintios 13:11, mira lo que dice Pablo. 1 Corintios 13:11. 1 Corintios 13:11. 13:11. Hace mucho calor, hermanos. 1 Corintios 13:11. Primero de Corintios 13:11. ¿Están ahí? Dice, cuando yo era niño, ¿qué dice ahí, hermanos? Hablaba como niño. Luego, ¿qué dice? Pensaba como niño. Y todavía dice, ¿qué dice? Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era, ¿qué? De niño. ¿Qué quiere decir ahí, hermanos? ¿Está difícil? ¿Ocupan que se los explique o no? O ya se la saben. Hermanos, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, cuando ya fui una mujer adulta, ya estoy maduro espiritualmente, dice, dejé lo que era de niño. ¿Sí me explico? Hermanos, muchos de nosotros, no, pues yo no puedo creer que, yo sé que la hermana Marta, ella no juega con muñecas. ¿Por qué? Porque ya es una persona ya mayor, ya, ¿sí me explico? Pero Tiffany podemos comprender que todavía juega con muñecas, pero así igual nosotros, hermanos, ¿sí? Ya deberíamos madurar, ya deberíamos ayudar a alguien más, enseñar a alguien más, discipular, no sé, enseñarles la palabra de Dios. Pero todavía se necesita. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos dejado, cuando yo era niño, dice, dejé atrás las cosas de niño. Cada creyente tiene que dejar de ser un niño espiritual. Pablo ilustra la madurez espiritual comparándola con el crecimiento físico. Así como crecemos físicamente, así tenemos que crecer espiritualmente. Amén. Pablo está utilizando una ilustración común que todos experimentamos en la vida, el proceso del crecimiento y la maduración. Cada uno de nosotros ya hemos crecido, ya somos un poco maduros, pero ¿sabes qué? Nosotros ya crecimos.
El Isaac todavía no ha crecido, Damaris todavía no, pero ellos están en un proceso, amén. Van a crecer, van a llegar al tiempo donde se van a casar, van a llegar al tiempo donde van a tener hijos. ¿Por qué? Van a madurar, van a crecer. ¿Sí me explico? Igual en la vida cristiana tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que seguir adelante, no podemos quedarnos como niños. Mira, ellos no tenían lo que, mira, aquí, ellos no tenían lo que ahora tenemos. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa. Acuérdense, ellos tenían rollos, en partes tenían. Por eso dice, en partes profetizamos y en partes, ahí pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte, ¿qué? Profetizamos, dice Pablo. Ellos no tenían lo que ahora tenemos. Nosotros tenemos la revelación completa de Dios y el conocimiento completo de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, con más razón nosotros debemos madurar, no ser niños espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos lo completo, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, tenemos todo lo suficiente para poder madurar, amén, para poder crecer. Pero, ¿qué está pasando? Porque es que ellos tenían en parte, no tenían todo, pero nosotros sí. Amén. Mira, 1 Corintios 14:20, vayan ahí, 14:20 y más adelante dice... dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. Sí, hay que ser niños, pero en la malicia. ¿Sabe que los niños, bueno, ahorita sí tienen malicia, pero sabe que mayormente Alexis, sí me explico, a veces no hay mucha malicia como lo que tienen los adultos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice ahí? Sed niños en nuestra manera de pensar, dice sed niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. En el pecado deberíamos ser niños, pero maduros en el modo de pensar. Dejar de ser un niño espiritual significa madurar en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Madurar en lo que crees. ¿Qué crees, hermanos? ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Crees en la oración? Pues ya madura, hazlo. Es decir, ¿crees en la iglesia o no crees? ¿Crees en evangelizar o no crees? ¿Crees en la oración o no lo crees? ¿Crees en la palabra de Dios? Pues léela, amén. Si crees en la evangelización, pues gana almas. Si crees que Dios es real, ponte a orar. Si crees que la palabra de Dios te va a dar sabiduría, ponte a leerla. Eso es madurar. Madurar en la fe es madurar en lo que creemos y decir, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar a leer la Biblia, yo voy a consagrarme a Dios, yo voy a hacer las cosas que Dios me manda que haga. ¿Por qué? Porque es una persona que quiere madurar. No es estar sí y no, un día sí, un día no. Sino que tenemos que madurar nuestra forma de pensar acerca de lo que creemos. ¿Qué piensas de lo que crees? ¿Si lo crees, hermanos, o no lo creemos, hermanos, o no lo creemos? O sea, pasando de la dependencia total, la inconstancia y la inmadurez emocional a una relación estable, profunda y activa con Dios. Algo profundo, una relación ya estable con Dios, ya decidido, ya comprometido. Esto implica superar la necesidad constante de ayuda básica para alimentarse espiritualmente por cuenta propia. Es decir, ya no ocupo que me estén... No, yo ya me alimento solo. Yo ya agarro la palabra de Dios y me alimento de la palabra de Dios. Amén. Y también sabe discernir el error de la verdad y servir a otros, en lugar de centrarse solo en uno mismo. Mira, un niño, lo podemos ver, se centra en sí mismo. Mis cosas, mío. El niño espiritual lucha con la constancia y la comprensión de la fe. O sea, lucha de lo que cree. ¿Sabe que hay muchos así que estamos luchando? No podemos llegar a una comprensión y decimos, no sé si lo creo. Lo creo, pero no lo creo. Creo en la oración, pero no sé. Por eso es que estamos así, a veces sí, a veces no. Creo en la palabra de Dios y a veces no sé. Por eso yo creo en Dios, pero no sé. Por eso no te entregas totalmente. ¿Por qué no nos hemos entregado? Porque estamos ahí batallando todavía. Si lo creemos o no lo creemos. Es alguien, hermanos, que no ha comprendido, siendo influenciado por vientos de doctrina. Cualquier persona lo engaña. Es alguien que no está bien cimentado en lo que cree. Cualquier enseñanza lo engaña. La madurez implica firmeza doctrinal y una vida de fe constante. Así como los bebés necesitan cuidado constante, los niños espirituales requieren ayuda continua. Dejar esta etapa significa convertirse en una oveja madura, capaz de alimentarse de la palabra de Dios por sí misma. Amén. El adulto espiritual puede distinguir distinguir el bien del mal. Ya no es fácilmente engañado y aplica las enseñanzas a su vida, actuando con integridad. Pero un niño espiritual es fácilmente engañado y sus emociones lo controlan. ¿Sabes por qué? Muchas veces, a veces eres fiel y a veces no, porque tus emociones te controlan muy fácilmente. A veces sientes y a veces no sientes. ¿Sí me explico? A veces sientes ganas de servir, a veces sientes ganas de dar una clasecita, a veces quieres enseñar y quieres...
pero y a veces no. ¿Por qué? Porque todavía no has dejado de ser niño. ¿Sí me explico? Deberíamos madurar. Acuérdense, número 2 es dejar de ser niños. Mira, hermanos, dejar de ser niño implica dejar el egoísmo, madurar emocionalmente y enfocarse en servir en otros y orar por otros, superando la necesidad de siempre el centro de atención. Mira, hermanos, si todavía se sientes que se te tiene que dar atención, es porque no has dejado de ser un niño. Si todavía, ya por años, pero dices, ay, no me animan, no me hablan, no me invitan. ¿Sí me explico? No. ¿Qué está pasando? Todavía eres un niño. No has crecido, no has madurado. Este crecimiento no se mide por el tiempo. Si se midiera por el tiempo, ya fuéramos súper maduros. Ya nos hubiéramos pasado como el aguacate, ya demasiado maduro, a ver. Pero no es por el tiempo, sino por la capacidad de madurar la mente, las acciones hacia una vida espiritual algo más práctico y servicial. Se mide por tu obediencia. ¿Qué tanto obedeces a la palabra de Dios? ¿Qué tanto sirves a los demás? Muchos piensan que la madurez ocurre con el tiempo, pero muchas veces no suele pasar así. Si fuera así, todos fuéramos maduros y no niños. ¿Por qué crees que hay personas que tienen 30 años en el ministerio o 30 años siendo salvos y todavía son inmaduros? Es más, son los que causan más problemas en las iglesias. Los viejos son los que causan más problemas. Los más chiquitos todavía se les puede dirigir. Todavía son más maduros todavía. ¿Por qué? Porque, mira, la madurez no se mide qué tanto tiempo tienes en la obra de Dios o qué tanto tiempo tienes en el cristianismo, sino se mide qué tanto has obedecido. ¿Sí? ¿Qué tanto has dejado de ser un niño? Número 3. Bueno, se necesita tomar una decisión. Deja de ser un niño y comienza a madurar. Tiene que ver con un deseo de crecer y madurar espiritualmente. Tienes que tener un deseo. Tienes que decir, ya sabes qué, vamos a madurar. Número 3, comienza a madurar. Hebreos 5:14 lo voy a leer. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cada creyente tiene que llegar al alimento sólido. El alimento sólido representa las verdades más profundas de la palabra de Dios, destinados a creyentes maduros que han ejercitado su discernimiento espiritual. A diferencia de la leche, son enseñanzas básicas. El alimento sólido implica una comprensión aplicada de la justicia. O sea, es más profundo sobre la santidad de Dios, sobre la consagración, sobre la obra de Cristo, lo que hizo Cristo y cómo estudiarla y lo que Cristo espera también de sus discípulos. Muchos creyentes deberían estar alimentándose del alimento sólido. Hermanas, hay muchas hermanas que ya deberían saber cómo defender la verdad, cómo defender que Cristo es el único camino. Es más, cómo decir que sabes que Cristo es Dios, pero muchas veces todavía dudas. No sabemos ni sobre la Trinidad. ¿Sí me explico? Cosas así que muchos ya deberíamos saber. ¿Pero por qué? Porque no hemos estudiado, no hemos madurado. Ahora, muchos creyentes deberían estar alimentándose del alimento sólido, estudiando doctrinas, tratando de trabajar con gente, tratando de apoyar a otros, enseñando a otros cómo vivir para Dios. Pero es triste que entre más años tenemos, más leche queremos. Qué triste, ¿no? Entre más años tienes, más cosas básicas quieres que se te enseñe. Cuando ya deberían de comer carne, algo más sólido. Unos deberían ya ser maestros enseñando a otros. Ahora, ¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Para qué es? Es para los adultos. El alimento sólido es para los adultos o maduros en la fe, no para los niños espirituales o inexpertos. Muchos cristianos quieren entender verdades profundas y tratar de defender la verdad cuando ni lo más básico hacen. Primero aprendamos a hacer lo básico, luego entremos a lo profundo. Ahora, ¿cómo se llega a madurar? Se adquiere mediante la práctica constante, entrenando los sentidos para distinguir entre el bien y el mal. Ahora, la madurez espiritual es discernir entre el bien y el mal y saber escoger el bien. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, es muy fácil, hermanos. Esta es la práctica. La práctica es esto. Tú sabes que la palabra de Dios es bueno para ti y tú sabes que si lo dejas de hacerlo, te vas a enfriar. ¿Qué hace el maduro? Bueno, ¿qué es ejercitar? Bueno, es muy simple. Tú sabes el bien, tú sabes el mal, tú escoges el bien, pones en práctica ¿sí me explico? El bien. Ese es muy simple.
¿Sí me explico, hermanos? No es muy complicado. El bien es ser fiel a Dios. El mal, ¿qué es? Apartarnos. El maduro, ¿qué escoge, hermanos? Ser fiel a Dios. ¿Están aquí? Mira, hermanos, la madurez espiritual no es solo conocimiento intelectual, no es que conozcas mucho, sino la capacidad de ponerlo en práctica, de distinguir entre el bien y el mal y saber escoger el bien, aplicando la palabra de Dios constantemente en la vida cotidiana. La clave para comenzar a madurar está en la práctica constante. Comienza a practicar lo que ya sabes. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Si ya sabes que es bueno y que le agrada a Dios que nos congreguemos, pues no dejes de congregarte, escoge el bien. Si ya sabes que tienes que ser fiel a Dios, pues sé fiel a Dios, escoge el bien. Es muy fácil, no necesitas mucha teología, no, hermanos, es muy fácil el bien. Si sabes que el bien es perdonar a tu cónyuge, si sabes que el bien es perdonar a la hermana, pues perdónala, amén. Y si sabes que el mal es guardar rencor, pues no guardes rencor, escoge el bien, comienza a madurar. El bien, hermanos, es amar. El mal es despreciar. El maduro escoge amar aun cuando no es amado. Pero, hermanos, el bien es obedecer a Dios. El mal es desobedecerle. El maduro, ¿qué escoge? Obedecer a Dios. No importa si otros no lo obedecen, pero él obedece a Dios. El bien es mantener la paz con otros. El mal es pelear con medio mundo. ¿Qué hace el maduro? Escoge la paz. Amén. Es muy fácil, no es muy difícil. Comencemos a madurar. Amén. Vamos a comenzar a madurar. Deberíamos comenzar a madurar. Amén, hermanos. Debemos comenzar. La madurez no tiene nada que ver con qué tanto conoces, sino qué tanto pones en qué. Amén. En práctica. Grabémonos eso. La madurez no tiene nada que ver con qué tanto conoces. Puedes conocer tanta Biblia, pero si no lo practicas, de nada te sirve lo que conoces. Amén. La práctica. Muchos pueden conocer mucho, pero aún ser inmaduros. Cada uno de nosotros tenemos que comenzar a madurar. Amén. Si queremos que la iglesia crezca. Si queremos que la iglesia crezca espiritualmente y numéricamente, ¿sabes qué tenemos que hacer? Madurar. Hermanas, hermanas, si quieren que la conferencia de damas sea un poquito más grande, ¿sabes qué tienes que hacer? Comienza a madurar. Cuando ya no tenga necesidad de invitar allá, así que aquí se arme un buen grupo, a ver. Se llene aquí con tantas hermanas. Pero ¿cómo va a llegar a eso? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Comienza a madurar. Comienza a madurar. Comienza a dejar la atención en ti misma. ¿Sí me explico? Y decir, a ver, hermana, ¿qué puedo hacer por esa hermana que llegó? Igual nosotros los varones, amén. Si queremos que se llene aquí, no necesidad, tenemos que madurar. Tenemos que decir, ¿sabes qué? Ya no mucha atención para mí. Ya me dieron 5 años de atención. No, ya voy a ayudar a alguien más. Amén. Vamos a ayudar, hermano Jesús. Y luego Jesús va a ayudar a alguien más. Amén. Y luego el que ayudó a Jesús va a ayudar a otro y así se va a ir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Comienza a madurar, hermanos. Comencemos a madurar como iglesia. Mira, hermanos, si no lo hacemos, vamos a ser niños espirituales toda la vida. ¿Y qué crees? Mira, acuérdense, la iglesia no es el edificio. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Y si la iglesia es un niño, no va a poder con otro niño. Amén, Leo lo dijo. Imagínate, niño aquí, niño el que viene. No, pues se arma la guerra. Nos armamos y salimos. Por eso hay muchos pleitos, hay muchas iglesias. Tienen un montón de gente, pero problemas, hermanos. Tantas cosas que pasan. ¿Por qué? Porque hay un montón de niños. Niños cristianos y niños mundanos. Mira, hermanos, tenemos que madurar. Cada uno de nosotros tenemos que comenzar a madurar si queremos que la iglesia crezca espiritualmente y en número. Pero todo va a depender qué tanto usted y yo comenzamos a madurar. Y termino con esto en Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Mira, me encanta Hebreos 13:20. Ese es uno de mis versículos favoritos. Hebreos, me encanta lo que aquí dice. Vamos a leerlo. Ese es el deseo del gran pastor Isaías. Hebreos 13:20. ¿Están ahí, hermanos? Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿el qué? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Él quiere que seamos aptos. Esa palabra es estar preparado, listo, en toda obra buena. ¿Para qué?
para que hagáis su voluntad, haciendo todo en él, en vosotros, lo que es agradable delante por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, hermanos, sabes, mira, Dios quiere que hagamos su voluntad. ¿Todos queremos eso? Amén. ¿Sí? ¿Qué es la voluntad de Dios para nosotros como iglesia? ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que Dios puso en el corazón del pastor y que nos compartió a nosotros? Edificar, pero ¿qué es otra cosa que necesitamos? Un lugar, ¿no? Un lugar. Ahora, la voluntad de Dios es que nosotros tengamos un lugar. Eso ya es claro. Eso ya se nos ha dicho muchas veces, ya es claro. Dios quiere que tengamos nuestro lugar propio. Amén. Pero ¿cómo vamos a llegar hasta ese punto? ¿Sabes cómo vamos a llegar a hacer la voluntad de Dios? A ser aptos cuando comiences a madurar. Amén. Cuando comiences a sacrificar ya. Ya deberíamos sacrificar, hermanos. Ya deberíamos hacer algo. No podemos quedarnos así, hermanos. Comienza, yo no sé, ponte a robar, asalta a alguien, pero debemos, hermanos, debemos comenzar ya. No podemos quedarnos así, amén. Si no, nunca vamos a echar raíces. No, ya, hermanos, vamos a agarrar la onda, amén. Vamos a agarrar la onda, vamos a apoyar. Si se nos dice, vamos a hacer una venta o no sé lo que vayamos a hacer, pero todo, si va a ser, pero vamos a hacerlo, amén. Vamos a comenzar a madurar para poder crecer, porque si no, nunca vamos a crecer. Si todavía se te tiene que rogar para sacarte $5, no, hermanos, no. No vamos a crecer. No se debería rogar. Ya deberíamos decir, hermano, pero ¿cuándo comienza eso? Cuando comienzas a madurar. Amén. Cuando dices, Señor, sabes que hay una necesidad tan grande. Mi iglesia, ¿cómo sufre? Y cuando comienzas a hacer, que digas mi iglesia, no la iglesia. Mi iglesia. Amén. Digas, mi iglesia necesita. Amén. Mi iglesia necesita esto. Amén. Mi iglesia necesita mi apoyo. Y comenzamos a hacerlo. Deberíamos ya, hermanos. Amén. Amén. Tenemos que empezar ya. Para que sí hagamos la voluntad que haciendo en él vosotros, dice, os haga aptos en toda obra buena. Amén. Dios quiere que hagamos muchas cosas para Dios. ¿Sabes que Dios está interesado en que hagamos algo con conferencias y para niños, un evento, como sea, 3 días, evento de niños? Dios quiere. Amén. Pero necesitamos madurar, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo. A diferencia de los líderes terrenales, Jesucristo es reconocido como el gran pastor de las ovejas. Amén. Esto simboliza que su cuidado supremo, su guía y el precio que pagó por su rebaño es grande. Pero también dice, capacitados para la obediencia. El pasaje revela que no tenemos que vivir la vida cristiana dependiendo de nuestras propias fuerzas, sino dependiendo de Él. Dios es quien nos equipa, que dice ahí, con toda buena obra y nos capacita para cumplir sus objetivos, pero necesitamos madurar. Amén. Necesitamos madurar. Es Dios, hermanos, que produce en nosotros lo que es agradable delante de Él. Pero ¿sabes? Todo empieza donde, acuérdense, hermanos, todo empieza en la vida interior. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Yo no sé qué hay dentro de ti. Yo sí puedo saber qué hay dentro de mí. Dios sabe lo que hay dentro de ti. Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón como iglesia. Pero déjame decirte, todo va a empezar hasta que comiences a madurar. ¿Amén? Vamos, termino con esto. ¿Les gustaría crecer? Yo quiero crecer, hermanos. Yo quiero crecer. Yo tengo el deseo de crecer. Yo quiero madurar, amén. Yo ya no quiero ser niño. Que hermano Samuel me esté correteando cada rato. ¿Sí me explico? Ya debemos ya crecer. Mira, aquí hay jóvenes, hay niños, a quien hay que ayudar. Hay jóvenes, aquí hay maestras. Mira, vamos a crecer. Hay que madurar, amén. Hay que entrarle más profundo, hay que entrarle más. Ya entraste tantito, pero éntrale más a lo hondo. ¿Sí me explico? Comienza a nadar más bien. Te andas ahogando. Ahorita muchos andamos ahogándonos. Ya comienza a nadar. Es más, ya quítate la salvavidas. Y comienza a nadar. Así cuando vas al lago, muchos saben nadar. No necesitan salvavidas. Pero así, hermanos, comienza. ¿Ven? Comencemos a madurar como iglesia. Y vamos a ver grandes cosas. Vamos a ver cómo Dios obra en nuestra vida, en nuestra iglesia. Vas a ver cómo es que Dios suple. Amén. Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Él puede presentarnos oportunidades, Él puede abrir puertas, Él puede hacer. Amén. Pero, ¿sabes qué? Algo que he notado, Dios no lo hace a cristianos que son niños. Porque Él sabe que se van a armar, se van a pelear. Pero Él sabe dar a alguien que es maduro, que sabe que si lo tiene, lo va a usar para su honra y su gloria. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por ser bueno. Ayúdanos, Padre, a comenzar a madurar. Perdónanos, Señor, si hemos sido niños ya por mucho tiempo. Yo no sé, hermanos,